Buenas tardes, tribu. Aquí, como siempre, los sábados, acompañándolos en este grupo que siempre buscando la paz interior, la paz de todos los que formamos este grupo heterogéneo de distintas creencias, de distintas filosofías de vida, pero que todos buscamos el mismo fin. Por eso hoy hemos invitado a nuestro amigo Fabio, que nos va a acompañar y él ha preparado un tema especial que ya lo hemos acompañado a algunos de la tribu y les agradecemos porque nos ha dado esta oportunidad de brindarnos su masterclass, que ha sido muy interesante y también sus videos son muy buenos, así que los invitamos siempre a seguirlo. Eh, Fabio, él tiene de origen colombiano y bueno, actualmente reside en España. Él nos va a ir contando su formación también en Francia y trae un tema muy especial que ha decidido llamarlo él el enemigo invisible, cómo el desequilibrio emocional sabotea tu vida. Entonces, nos va a contar un poquito más cómo poder llegar a tener una mejor situación personal de realización, de felicidad, de poder lograr todo aquello que a veces nos cuesta, que es primordial en la vida. Así que, Fabio, te escuchamos mejor que tú nos expliques este tema tan interesante. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Ahora ya hacía un tiempo que no estabas aquí como exponente. Hacía, no sé, 2 o 3 años quizás, ¿no? La primera vez hablé sobre mi experiencia de niño, de sufrimiento. La segunda sobre el ayuno intermitente, el ayuno total, en este caso el ayuno total de 21 días. Y hoy, pues, es un tema que... como decía bien Nora, pues es un tema muy actual, que es del agobio al equilibrio. Es como el desequilibrio emocional en el que estamos inmersos hoy. Bueno, yo soy coach, básicamente, tengo formación, me formé como médico, pero nunca ejercí como médico. O sea que no me preguntéis nada sobre salud como médico, porque no os voy a dar una respuesta adecuada. Y luego la vida me llevó pues a estudiar psicología y especialidades un poquito la neurociencias y la salud mental. Em, y desde esta perspectiva, pues llevo muchos años ya trabajando, más de 20 años, asesorando directivos, asesorando políticos, profesionales, y recientemente, pues también he entrado con un nuevo colectivo, que esto es muy interesante también. Entonces, esto parece que fuera como muy exitoso, pero eso no siempre ha sido así. Todo en la vida tiene un momento de quiebre y hubo un tiempo en que en el 2003 tuve una depresión muy, muy, muy fuerte. De hecho, la gente que está en este medio, incluso los psicólogos, yo tengo muchos amigos médicos, psiquiatras, parece que pensamos que somos indeprimibles por el hecho de estar en ello, ¿no? Pues tuve una depresión muy fuerte, tardé 3 meses, 4 meses en darme cuenta, cuando ya empecé a pensar barbaridades, eh, y ahí me di cuenta, wow, está pasando algo aquí. Y justo en un momento en el que no entendí por qué, porque era un momento que era como glorioso, por decirlo de alguna manera. Yo me había separado hacía 5 o 6 años, mis hijos se quedaron conmigo, tengo 3 hijos, entonces ellos vivían conmigo, esto a mí me hacía muy feliz, aunque era un momento muy difícil criar 3 hijos. Am, Había acabado de crear una empresa, había creado una ONG, etcétera, y ¡pua! ¡Zasca! Depresión al canto, como dicen, ¿no? Esto me hizo reflexionar mucho, también me hizo estudiar mucho.
Yo creo que a mí lo que me salvó en ese momento fue precisamente mis hijos, porque me tenía que levantar sí o sí a las 7 de la mañana, darles el desayuno, llevarlos a la escuela, etcétera, ¿no? Pero también entonces me hizo ver lo frágil, la fragilidad humana. Y por eso le llamo a esta conferencia el enemigo silencioso, el enemigo oculto. Y casi todos los aspectos que tienen que ver con lo mental, con la salud mental, o incluso a lo mejor tal vez temas como la motivación, por ejemplo. Eh, la motivación, si pierdes la motivación, no te das cuenta que has perdido la motivación hasta que ya no la pierdes completamente. Hasta que de repente estás como en una desesperanza, una falta de ilusión, un agotamiento mental y físico permanente. Y es allí cuando dices, pero ¿qué me pasa? ¿Será que he perdido la motivación? Y ese es el motivo. A ver, en el ámbito de la medicina se le llama el enemigo silencioso a la, a lo que es la presión, a la hipertensión, la presión arterial alta, la hipertensión. Nunca lo entendí porque cuando alguien tiene hipertensión lo nota, tiene dolor de cabeza, tiene mareos, etcétera. Pero, y esta frase que se utiliza mucho en medicina me quedó pensando que era más bien adecuada para el mundo mental. Y, eh, y esto, pues esto es como preguntarle a la audiencia, bueno, ¿sabías que tienes un enemigo silencioso y no te das cuenta? Y, y aquí este enemigo silencioso, además, se va como eh, cocinando lentamente y se crea un desequilibrio emocional que va a sabotear, que esto es lo que tiene mi programa, sabotea como las 7 áreas vitales que yo digo en las 7 áreas importantes de nuestra vida, ¿no? Em, Un tema con el que yo he trabajado mucho, que ahora vuelvo sobre cuáles son esas 7 áreas, es el estrés, ¿sí? El, el cómo el estrés, pues hemos terminado por validar, aceptar el estrés sin realmente protegernos de él o pensamos, bueno, ya pasará, ¿sí? Esto también me ha llevado a estudiarlo. De hecho, he dado muchos talleres de formación para empresas en el ámbito de estrés, empresas productivas y empresas en el área de la administración pública. Y entonces siempre me gusta comenzar esto con, ¿os gustan los cócteles o ya no? También puede ser un cóctel que no necesariamente tenga alcohol, ¿no? Hay el famoso San Francisco, que es otro tipo de cóctel. Entonces, si me permitís, no sé si yo puedo compartir algo. ¿Puedo compartir la imagen? Enviar solicitud. Alguien me tiene que dar permiso para poder compartir. Eh, en el ámbito de la neurociencia, pues siempre estamos hablando hoy en día pues, de neurohormonas, ¿no? Todo lo que son la química cerebral. Y yo le he llamado a esto eh, los cócteles. ¿Qué cóctel tomas? Eh, a ver si se comparte. Nora, tienes que ponerlo ahí como Sí, coanfitrión. Pincha ya ahí le en di el... permiso. Sí, Le di ya está. A permiso. ver si ya se ve. Ya he compartido. Está compartiendo. ¿Se ve ahora? Sí, Vale. perfecto. Entonces, vamos a ver cuál es el cóctel que os gusta, porque a partir de aquí, pues también vais a estar un poquito más alerta a qué pasa. Ah, entonces estoy intentando, pero esto está un poco lento. Mm, a ver si se pone. Está en la pantalla negra, ¿no? Vale. Entonces aquí he empezado con esto. Todo lo que nosotros tenemos es un cóctel de emociones.
¿sí? Tenemos la alegría, la nostalgia, la solidaridad, la melancolía, la esperanza, la tristeza, el amor, la paz, etcétera. Y podemos empezar a elegir, pues si eliges el cortisol. Mira, vamos a empezar con el peor de los cócteles. El cortisol ataca lo que es el eje de todo lo que es el eje cerebral, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. eh, y allí se crea, se gestiona a través del cerebro, se crea por encima de los riñones el cortisol. El cortisol es bueno, eh, pero un cortisol en exceso cuando tenemos una excesiva preocupación, etcétera, pues el cortisol termina por arrastrarlo todo. Destruye huesos, destruye los riñones, etcétera. Por eso a mí este es un tema que cada vez más, antes lo trataba desde un punto de vista más psicológico, lo sigo tratando más desde un punto de vista psicológico porque no ejerzo la medicina, con lo cual solamente lo puedo tratar desde un punto de vista psicológico, pero sí conozco exactamente cuáles son los efectos a nivel de la salud. Un exceso de cortisol, esto hoy en día es muy fácil saberlo. Le pides a tu médico que te haga un análisis de cuánto cortisol tienes y allí vamos a tener. El cortisol realmente lo arrasa todo, lo destruye todo, come tejidos hasta los huesos, ¿sí? Tenemos la serotonina. La serotonina es el agradecimiento, es la compasión, es el perdonarse y el perdonar a los demás. Ah, de hecho, un simple acto de amabilidad eleva tu serotonina. Si tú haces un acto de amabilidad a una persona que no conoces, inmediatamente lo que es interesante aquí para que nos demos cuenta, algo que yo llamo el contagio emocional, para bien y para mal, es que cuando tú haces un acto de agradecimiento, un acto de amabilidad, la persona que lo recibe, inmediatamente su serotonina sube. La persona que hace ese acto de agradecimiento, su serotonina sube. Y algo todavía más fantástico que muestran los estudios es que si hay observadores, resulta que a ellos también les beneficia el participar, el coparticipar, el de ver ese acto de amabilidad que se está llevando a cabo y también sube su serotonina. Entonces, esto es una buena idea para aquellos que hemos empezado a pensar que la amabilidad ya no era buena, que por qué tengo que ser amable, que no sé qué. Pues mira, piénsalo por ti. Por lo menos así te tomas una buena dosis de cóctel de serotonina. Después tenemos la dopamina. La dopamina, pues hoy en día, a través de las redes, hemos oído mucho sobre la dopamina. Son chutes de placer. Hasta ahora la dopamina era algo positivo, sigue siendo lo positivo, que es la que nos da un poquito el placer a través de los recuerdos, ¿sí? Situaciones placenteras, los recuerdos placenteros nos traen dopamina, ¿sí? Entonces, esto es fundamental, la dopamina. Lo que ocurre aquí con la dopamina es que cuando hay lo que se llama la dopamina instantánea o la dopamina que es mm, poco funcional, por ejemplo, las redes sociales, el consumo de redes sociales genera dopamina. Ah, y nos estamos acostumbrando a tener un chute de dopamina. Y ojo, porque el exceso de dopamina en neurociencia se sabe que inhibe lo que es la melatonina. Y la melatonina, aparte de tener otras funciones como la regulación del sueño, etcétera, es una glándula que se genera en la pineal, muy pequeñita, ¿no? Es también la melatonina, ah, lo que llamamos la hormona de la felicidad. Si yo tengo un exceso de dopamina, inhibe la felicidad. Entonces no hay que confundir placer con felicidad. Tenemos después las endorfinas, o vamos a empezar aquí con GABA. GABA es una de las que nos da metas, enfoque.
la que nos permite enfocarnos. Esto va a ser interesante porque uno de los pilares de mi programa es el mindfulness. Tengo 3 pilares. El primer pilar es el mindfulness, el segundo pilar es el bienestar emocional y el tercer pilar es la neuroreprogramación mental, técnicas de cambio mental, que incluyen las creencias, etcétera. Entonces, el enfoque es fundamental. El enfoque lo estamos perdiendo hoy en día precisamente por esa excesiva distracción que tenemos, esa excesiva. Hoy en día en el mundo, los datos que he leído, estamos en 6 horas de media de consumo del celular, del móvil. 6 horas de media. Lo que significa que hay personas que se pasan 12 y 14 horas. Esto también tiene otras implicaciones que las mencionaré luego. Entonces, la hormona de la GABA es muy importante. Luego tenemos las endorfinas, que estas también las conocemos, son las que, entonces, reír tiene un efecto químico, bioquímico altamente saludable para nosotros. Incluso la risa fingida. Esto, por ejemplo, cuando yo he trabajado con políticos, también estaba al tanto de lo que hacían otros asesores de políticos y había un político inglés que tenía mucha ansiedad, etcétera. Entonces le enseñaban a que tenía que mantener la risa de la Mona Lisa. El solo hecho de mantener esta pequeña mueca, ¿sí?, hace que nuestro sistema se regule y nos regule la ansiedad, el exceso de nerviosismo, los tics, etcétera. O sea que esto es interesante tenerlo en cuenta. Las endorfinas también, evitar las rutinas. Hay rutinas que son importantes, pero si somos muy rutinarios, pues no tenemos endorfinas. Sí. Entonces hay que romper rutinas. Hay un libro que, aprovechando esto, os voy a recomendar, que es La trampa de la comodidad, de un periodista americano muy, muy interesante, y cómo debemos crearnos desafíos, incluso muy grandes desafíos, ¿no? Penner dice que las únicas reglas es que tengamos un 50% de probabilidades de hacerlo y de no morir en el intento, ¿no? Hacer deporte es como la vía más rápida de obtener endorfinas. De hecho, por ejemplo, en neurociencia, yo tengo una visión un poquito diferente. Se dice que lo que está más científicamente comprobado para la neurogénesis significa la creación de nuevas neuronas, es el ejercicio físico. Yo aquí tengo añado otros elementos, como puede ser la meditación continua, permanente. Bueno, permanente no quiere decir que estés todo el día en meditación. La respiración consciente también tiene este efecto desde mi punto de vista. La música, la música también hace que segreguemos endorfinas y pues bueno, este es como el cóctel que os quería un poquito presentar. Eh, ¿Cuál os ha llamado más la atención? ¿Cuál es el cóctel que más os gusta? La dopamina, la endorfina. Eh, Aquí, en definitiva, lo que tenemos que tener claro es ojo al cortisol. Entonces, los datos dicen, por ejemplo, uno, el doctor Manuel Sanz, que está muy de moda en España últimamente, es un cirujano. Estos datos ya los sabíamos antes, pero bueno, como está hoy el muy mediático, pues aprovecho y lanzo un poquito lo que él decía, que es el 57% de las enfermedades en este momento son generadas por el estrés. El 57%. ¿Sí? Y los otros datos que tienen en Europa es que más del 52% de la población está en desequilibrio. Y cuando hablan de desequilibrio desde el punto de vista de la epidemiología mental, pues ya se refiere a depresión, ansiedad, 52%. Esto es alarmante, ¿sí?
alarmante. Este es el motivo por el que yo empecé a llamar el enemigo silencioso. Mi programa se llama Mi Bien. Hoy en día le he cambiado Mi Bien porque tiene Mi de mindfulness, de bienestar emocional, y luego tiene la otra pata que le he añadido, que es la neuroreprogramación mental. Ahora se llama Mi Bien 360 grados. ¿Por qué tiene esto de 360 grados? Pues porque empecé a darme cuenta que alguien, por ejemplo, que tiene un desequilibrio abiertamente emocional, pues inmediatamente tiene una baja productividad, está expuesto a mayor estrés, tiene relaciones, es mayor, tiene más tendencia a ser irritable, mayor conflicto a nivel de sus relaciones. Se vuelve, sin darte cuenta, de nuevo el enemigo silencioso, tóxico. Tóxico significa excesiva queja, excesiva crítica, excesiva sensación de victimismo, ¿sí? Cognitivamente hablando, también hablamos de mm, baja fragilidad en la memoria, y aquí ya no tiene nada que ver con la edad. Mis clientes oscilan, tengo también clientes más jóvenes, pero a partir de 27 años hasta 60 y más años, que esto es lo que voy a introducir luego. La creatividad se ve afectada porque te vas apagando, y aquí es donde quiero llegar al otro aspecto que mencionaba antes con respecto al uso excesivo de teléfonos. Entonces, el otro día estuve escuchando a otro neurocientífico que ya es un neurobiólogo médico, etcétera, y él decía lo siguiente: si cuando observas a una persona en etapa de gestación de creatividad, ya sea el cuadro, escribir o que está buscando ideas para solucionar algo, sus ojos tienden a parpadear, salvo que tenga alguna disfunción, etcétera, pero como norma general la gente parpadea, mira hacia arriba, va buscando, va parpadeando, ¿sí? Una persona que ve un teléfono durante tanto tiempo no parpadea. Está, la cabeza además está agachada, los ojos no parpadean. Pues esto, amigos míos y amigas mías, para los que luego nos vean en diferido, apaga nuestra creatividad, porque apaga lentamente zonas del cerebro. Y más, entonces aquí la alerta que yo hago es hacia los jóvenes, porque uno cuando está joven piensa que todo lo puede controlar, que etcétera, que yo controlo, que yo no tengo ningún problema, etcétera, y eso no tiene nada que ver con un control racional, porque está fuera de tus manos. Entonces, no se trata ahora de prohibir o que no uses más el teléfono, no, esto es imposible, ¿sí? Pero que del mismo modo, pues utilices el modo avión. Si tú viajas en avión, necesariamente tienes que poner modo avión, y vas a ver que hay como un relax mental, y entonces que utilices varias horas en tu día en que pongas tu teléfono en modo avión. La parte que se ocupa de la creatividad, que además es el lóbulo frontal, la toma de decisiones, todo lo que es la parte de las funciones superiores y ejecutivas del cerebro, pues te lo va a agradecer inmensamente, ¿sí? El otro área que se ve afectada con los desequilibrios, pues es evidentemente la salud. Cuando estamos en desequilibrio, pues tenemos insomnio, tenemos fatiga crónica, tenemos ansiedad. Aparte de que hay un número sin fin, hay 60 síntomas catalogados. ah, Ahora quizás os muestre un gráfico que tengo que genera el estrés y la inestabilidad emocional. Y el último aspecto que afecta es el existencial, el aspecto existencial, que esto tampoco nos damos cuenta. Am, Porque empezamos a no tener propósito, o el propósito ya ni siquiera nos lo planteamos. Hay poca motivación, hay como poco sentido,
Y el sentido es muy importante. Y aquí quiero aludir a otro gran investigador que seguramente, no sé si alguna vez se ha comentado aquí, que es Viktor Frankl, el hombre en busca del sentido. Viktor Frankl fue un hombre que estuvo en un campo de concentración, perdió allí a su familia, su mujer, sus hijos, etcétera. Y su pregunta permanente, él decía, aparte de la gente que asesinaban, que mataban, pues la otra gran parte se suicidaba, porque tal era algo tan insoportable que entonces la otra gran parte se suicidaba. Y él empezó a decir, bueno, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, hasta que un día de repente se le despertó y descubrió que había una zona completamente al interior nuestro, inalienable, inalienable, y que esa zona era eh, el sentido propio de la vida en sí, de la vida en sí, que esto además en mi programa de mindfulness es muy importante cómo vinculo la respiración con el tema de la conciencia y la vida. Así que el sentido, sin sentido, vivir sin sentido, y cuando estamos en desequilibrio emocional, pues esto nos va a afectar mucho, mucho, mucho más. Entonces aquí mi recomendación es como aprender a detectarlo antes. Esto en mi programa yo lo que hago es que he elaborado una plantilla en la que pongo pues fecha, eh, síntoma, después qué evento ocurrió y voy simplemente como siendo consciente, porque voy a ir mezclando con el método. El primer paso para poder resetear, por decir de alguna manera, es darnos cuenta, permitirse sentir para poder reconstruir el significado, tener un compromiso emocional, porque algo que ocurre también en el mundo de la consulta o es que mucha gente o de personas que conocemos, sobre todo los hombres, que es como una negación de las heridas, negación del pasado doloroso. Mucha gente dice, es que los psicólogos sobrevaloráis mucho la infancia. Pensáis que está allí todo, que todo el mundo está traumado, etcétera. Y lo que no se dan cuenta es que cuando uno inhibe la herida, hay un desgaste energético enorme. Esta especie de querer uno como pasar, vaya, me da igual, ¿no? Esto es fatal. Entonces, en mi teoría del equilibrio, yo lo comparo como con un balancín. Un balancín nunca está en equilibrio, se está moviendo, se está moviendo, ¿sí? O sea, nunca estamos perfectamente equilibrados. Sí. De hecho, tampoco ese es el objetivo. Incluso la gente que busca la sabiduría o los que se retiran saben que hay un momento de angustia, como lo pudo vivir Buda, como lo pudo vivir María Teresa, Santa Teresa de Jesús, en fin, en un sinnúmero de personas estamos en un continuo movimiento. Ese movimiento es fundamental. ¿Sí? Entonces, como mi teoría, el balancín. El que yo me mueva, claro, si yo estoy muy así es porque quizás me he dejado, no he podido detectar y eh, en el momento actual que estamos viviendo ya no es una opción. Antes teníamos como posibilidades, ¿no? De esperar, tal vez descanso y tal, porque el ser humano, antiguamente, teníamos un estrés y ante el estrés teníamos dos respuestas, que era huir o luchar. Y una vez pasado el evento estresante, pues bueno, recuperábamos y como que realmente ya, oye, estábamos expuestos a tantos peligros, ¿sí? Las mujeres podían tener 20, 30 hijos y a lo mejor quedaba uno o ninguno, porque no sabíamos si incluso al día siguiente íbamos a comer o íbamos a vivir o si los miembros del grupo de la pequeña tribu iban a sobrevivir. ¿Qué ocurre en el mundo actual? En el mundo actual, el estrés es crónico. Es un estrés permanente. Y
algo que decía ayer en la entrevista que me hicieron en la radio es que a veces no es tanto lo que nos ocurre, sino cómo yo asumo o enfrento esas situaciones. Y entonces revisamos y pasamos una y otra vez hechos dolorosos o nos imaginamos que todo va a ir peor, empezamos a imaginar. En este momento sabemos que la imaginación actúa, tiene el efecto similar a la realidad. ¿Esto cómo se sabe? Se sabe, por ejemplo, se cogen tanto en deportistas de élite o músicos, o cuando se les enseña piano a determinados grupos. Se cogen tres grupos, unos se les pone a tocar con el piano, otros no tocan, simplemente pues pasan una hora allí sin tocar, tienen el piano al lado, pero no tocan. Y el tercer grupo es un grupo que los trabajan imaginándose tocando el piano, de una manera además que los van guiando. Pues tanto, el grupo que no hace nada, evidentemente no tiene nada, ¿sí? Pero el grupo, que uno diría, bueno, pues los que están tocando, obviamente, son mucho más performantes. Pues ambos grupos, evidentemente que los que imaginan luego tienen que tocar, ¿sí? Pero ese entrenamiento es casi igual que los que están entrenando físicamente. Cuento esto porque para que veamos el impacto que tiene la imaginación cuando nos adelantamos, el tema de la ansiedad, ¿no? Ante los hechos, es que me va a pasar, es que no me van a dar, es que no sé cuánto, que me muero de miedo, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Eh, el desequilibrio, pues, no nos avisa. Por eso es que es muy importante como estar alertas. Por ejemplo, claro, cuando la ira es una emoción básica, pero si yo soy irritable fácilmente y como que ya empiezo a tener, como que estoy irritable constantemente, ¿sí? Hoy en día es normal que la gente tenga ratos de enojo, de rabia y no sabe por qué, ¿sí? Pues aquí esto ya es un síntoma que hemos de empezar a regular. Una de mis prescripciones, cuando la gente me dice, dinos algo rápido que yo pueda usar, usa la respiración consciente. Respirar conscientemente no es tan sencillo, parece que lo fuera. Primero porque respiramos mal, respiramos habitualmente por la boca de una manera muy entrecortada, ¿sí? Y la respiración consciente, en principio, salvo que alguien no tenga ningún problema nasal, porque a veces las narices hay algunas que les cuesta inspirar, entonces habría que hacerlo por la boca, pero siempre hay que hacerlo por la nariz. Inspiramos y expiramos conscientemente y haciéndolo de manera larga. Entonces a veces yo le digo a alguien, oye, bueno, inspira conscientemente. La gente hace así, ¿no? Eh, y pues este es un proceso, pero simplemente es empezar, pues se pone una mano en el pecho, otra en el vientre y empiezas a inspirar y después expiras. Y la expiración debe ser más larga porque es el momento en que el cuerpo aprovecha para limpiar y además, de hecho, elimina todo el CO2, etcétera. Pues 5 respiraciones conscientes cada hora. Entonces, cuando la gente me dice, dime algo que lo voy a hacer, 5 respiraciones conscientes cada hora duran 57 segundos. Probablemente hay variabilidad, ¿no? Variación. Hay gente que lo dará 1 minuto, otros 1 minuto 20, etcétera. Pero 1 minuto no es realmente mucho para poder evitar cosas peores, ¿no? Entonces, la irritabilidad, la desgana o de repente síntomas físicos, ¿no? Sí que no tenía y empieza y no le ponemos atención. Entonces, el otro dato, bueno, hasta aquí bien. Sí, muy interesante. ¿Alguna No queremos pregunta? interrumpirte porque realmente uno aprende un montón. Todo lo que Bueno, nos... pero ¿alguna pregunta o algo
como alguna historia de algún conocido o personal que lo podéis Mm, asociar? Bueno, por ejemplo, hablaste de la hipertensión, entonces, no como tema médico acá, sino soy hipertensa Ujú. y te manifiesto que lo que más me ha ayudado después de ir a controles, medicación, estudios, eh, cuando inicio yoga, empiezo a hacer sesiones de yoga y la respiración me ayudó muchísimo. Esto que estás explicando es tan importante que permite mejorar todo, todo Mejora todo. mentalmente. Sí, sí, sí. Eso La es muy respiración interesante. es realmente uno de los elementos, reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico, eh, reduce las palpitaciones cardíacas. Es absolutamente increíble 5 respiraciones cada hora. Yo sé Mm. que es difícil hacerlo cada hora. Lo que pasa es que yo siempre le digo a la gente, y aquí viene mi primera pata del mindfulness, que es, tú no vas a dejar, no puedes dejar de respirar. O sea, yo puedo pasarme 21 días en ayuno, puedo pasarme máximo 3 días sin agua, es un poco delicado, pero más de 3 minutos sin respirar. Si yo dejo de respirar 3 minutos, como mínimo me voy a desmayar, si es que no colapsa ya algunas cosas. Entonces, la respiración, como no puedes dejar de respirar, pues tómate el momento cuando estás lavando los platos, cuando estás incluso trabajando ante el ordenador para la gente que trabaja, cuando estás caminando, ¿sí? Empezamos con este programa de respiración consciente. No es sencillo, pero aquí viene el mindfulness en el sentido de que yo digo, tú, respirar es algo mecánico, porque no podemos. Sí, dejar de respirar. Había un sabio que decía, hay algunas cosas que la propia naturaleza no nos lo dejó a nuestro cargo, como respirar, porque claro, somos tan distraídos que se nos hubiera olvidado respirar, el latido del corazón. Oye, mejor que se ocupe de manera automática y que yo no tenga que pensar que el corazón latir, porque también se nos hubiera olvidado hacerlo. Entonces, ¿quieres decir algo, Miguel? Sí, no, es que me vino ahora cuando nosotros hemos estado en Islandia con la gente de Wim Hof, la preparación a la inmersión en hielo, ellos aconsejan de que la respiración sea holotrópica, es por la boca, Por la en boca, sí. series de 30 y con apneas de 1 o 2 minutos, Sí, porque en definitiva lo que ellos están midiendo dos cosas. Uno, la oxigenación, la hiperventilación, pero ante todo, según nos decían, era el método que usaban en el Tíbet para saber si ibas a ser monje o no, ibas a aguantar el invierno, ¿no? Es cuánto aguanta la gente, ¿no? aguanta. Entonces, yo creo que están buscando más la resistencia que la relajación, que es la que tú sugieres, ¿no? O sea, que una inhalación nasal es mucho más relajante, occidentalmente hablando, y lo otro es como más una muestra de cuán compacto es este hombre para invitarlo a que se Resistencia. quede con nosotros el invierno, ¿no? No sé si has tenido experiencia de respiración holotrópica. Sí, sí, de hecho en mi programa yo enseño varios tipos de respiración. O sea, empiezo con la respiración consciente básica, pero luego, o sea, tanto en el mundo del yoga como en el mundo de la respiración hay más de 150 tipos de Sí, respiración. sí, claro, claro. Entonces, hay una, por ejemplo, yo he practicado también la de Wim Hof, eh, pero hay otra, por ejemplo, el Kundalini, que es la respiración de fuego, que se puede hacer Mm, tanto por la nariz o por la boca, ¿sí? Entonces, mm. y hay algunas respiraciones, hay una respiración que yo le llamo la respiración terapéutica, que ya es cuando trabajamos con un dolor, generalmente emocional, físico también, y esa respiración dura 6 minutos, que es inspiro, pues no de apnea, sino que tengo que respirar de esa manera, que es inspiro por la nariz y saco por la boca bien abierta, Ya. ¿sí? Y esta respiración, primero examino mi cuerpo, en qué parte de mi cuerpo está la ira o está la rabia, la frustración, qué es lo que tengo allí guardado.
y tiene además 5 ciclos, no todo el rato es así. Por ejemplo, hay un ciclo en que, aunque tenga la boca muy abierta, tengo que intentar simular que estoy sonriendo. Es una parte, son 25 respiraciones que duran 6 minutos y se hace por la expulsión, se hace por la boca. Y hay otras que lo hacemos, por ejemplo, para sacar memorias del cuerpo, se sacan con todo, se retiene, se sacan, se hace por la boca, ¿sí? Entonces, pero como empezaba como diciendo que algo tan básico que hacemos de manera mecánica, respiramos de manera mecánica, pues ahora simplemente hazlo conscientemente, ¿sí? Hazte 5 respiraciones cada hora y me dices en 15 días cómo te encuentras. Pero a nivel todo digestivo, etcétera, bueno, a nivel de nerviosismo, de ansiedad, es increíble lo que hace esto, ¿no? Eh, Bueno, empezar el día con 30 holotrópicas ya te cambia el pH, ¿no? Es que te echas todo Totalmente. el anhídrido carbónico. Yo que duermo con máquina, yo duermo con la máquina de apnea, Ah, vale. y yo tengo una sensación de empezar el día diferente, ¿no? Es Diferente, como sí. hay una instrucción respiratoria de que va a ser un día bien respirado, ¿no? Hay como Claro, una especie de tablilla, ¿no? De itinerario donde el cuerpo se alinea en función sí. de esa expectativa que tú le pones. Si no respiras, yo no voy a tener la energía suficiente para hacer lo que tengo previsto hoy, ¿no? Entonces yo Sí, creo que hablamos más con la inteligencia artificial que con la inteligencia propia, ¿no? Es decir, y todo en el cuerpo y todos los elementos están dotados de inteligencia. Esto es fundamental, ¿sabes? bueno, la Inclu- inteligencia celular, ¿no? Cada célula piensa muy bien lo que tiene que hacer con la anterior y con la posterior, ¿no? Exactamente. Y en qué momento, etcétera, con una precisión realmente absolutamente sorprendente, Bueno, ¿no? eso, la epigenética es un poco el sentido de que estábamos un poco atribuyéndole a lo genético esa inercia darwiniana, pero la epigenética, pues oye, depende del ambiente, depende de tu estilo, de tu motivación, donde tú vas modificando genes en función de la actitud que le pongas. Si tú haces algo que te apasiona, lo vas a hacer mejor que aunque genéticamente estés condicionado. Si no te Exacto. apasiona, por más que tengas un talento que te propicia eso, no vas a tener pasión para ponerle. Y hay algo dentro de todo lo que dijiste, eché de menos dos cosas. El cóctel de oxitocina, que es mi preferido, Ah, la que yo soy oxitocina. muy, Abrazos. yo soy muy oxitocínico. Ajá. Básicamente, yo creo que en este mundo tecnológico, lo veo en mis hijos, no sé si en los tuyos, donde rozar al padre es como que no es cool, no se usa, es viejo, es de viejos. O sea, Ajá. a los padres hay que tocarle los puños, pero ni le das un beso, ni le das la mano, es como levantarla, hacer el tonto, levantar los brazos y poco más, ¿no? Entonces, es como que realmente hay épocas, ¿no? El afecto tiene toda una teoría, y me llama muchísimo la atención, esta especie de separación oxitocínica que estamos teniendo hoy día en una generación tecnológica, en una generación individual, donde las parejas prácticamente se sientan un día y siguen con los móviles el uno con el otro, estando enfrentados en la misma mesa. Entonces, es decir, ¿para qué Y quedamos? no, si Sigamos no en el mundo tenemos. virtual. Y después hay otra cosa que me imagino que tú sabrás más que yo de eso, que es la teoría del aburrimiento, ¿no? Es descubrir que el sistema neural por defecto es la gran caja de Pandora que tenemos, que cuanto más aburrido, más eurekas posibles hay. Porque cuando Exactamente. nosotros hacemos un condicionamiento cognitivo, estoy con un proyecto pensando en algo, tengo que liarme con la vecina, tengo que hacer tal proyecto, es que toda la energía es prospectiva, pero no introspectiva. Entonces, Exactamente. cuando realmente estamos trabajando, y esto desmonta toda la teoría pedagógica americana, que el hijo tiene que estar ocupado todo el día. Eso es Sí, absolutamente contrario a la ciencia, contraintuitivo y demás. El niño exactamente. tiene que aburrirse, primero por una Aburrirse, sí. cuestión de cuáles son sus límites cognitivos, mentales y físicos. Y segundo, que cuando el sistema neural descansa, brota lo mejor de tu inconsciente,
Totalmente, claro. Y sincronizas con lo que la información que necesitas del inconsciente, que esa sí que es la inteligencia tuya. Es que va a subir lo que te está faltando a nivel racional. Pero si tienes estrés, tienes el cortisol alto y estás súper ocupado, solamente el inconsciente tiene la esperanza de que sueñes y le hagas caso al sueño que ¿Qué tiene? brota. Entonces, Exactamente. traer los sueños conscientemente es que yo creo que es un tema que nadie le está dedicando tiempo. ¿Me entiendes? Y más que Jung, en su libro La interpretación de los sueños, fue más una interpretación simbológica que neurológica, porque en Sí, definitiva, el sueño es la información que estás necesitando y no eres consciente. claro, claro, claro. Ese, del sueño, además, hoy en día la gente eh, también ya le da poco valor al sueño. Intenta como que vivir, necesita vivir, y es, el sueño es básico, súper básico. Además, cuando Yo llegamos a estoy ciertas apasionado con el edades, tema del aburrimiento. Nosotros hicimos meditación para niños con Pablo Dors hace 7, 8 años. Mis hijos sí, fueron, las dos pequeñas estuvieron participando y sí, es impresionante porque ellos hacían 5 minutos de silencio y escribían en papel los que le traían esos minutos de silencio. exacto, Entonces, unos volcaban triángulos, otros cielos, estrellas, pájaros, y ese vaciado, cuando tú estás en un sentido de vigilia, cuando tú estás bajando 40 Hz, cuando estás bajando la frecuencia mental consciente y estás entrando en tu inconsciente, que es mucho más fácil cuando tienes menos años que cuando nosotros tenemos una corteza frontal bastante ya consolidada con callo, es que es maravilloso. Y es que no se fomenta, no sé en Barcelona, pero yo cuando mis niños iban al colegio, la discusión con la madre es, y nos quedó libre de 3 a 4, ¿la mandamos a yoga o la mandamos a judo? Digo, no le mandes a ningún lado. O sea, déjalo, las extraescolares son absolutamente, ¿me entiendes? Anti salud. O sea, una antisalud, sí. persona tiene, es un poco lo que hace Waldorf, ¿no? Rudolf Steiner, ¿qué hace en Waldorf? Es la contemplación, ¿me Contempla, déjalo que entiendes? se aburra, no le pongas televisión en su Y es que habitación. el aburrimiento es un diagnóstico reciente. O sea, el hombre, el neandertal y los anteriores, lo que hoy se llama aburrimiento, antes se Era llamaba contemplación, contemplación claro, consciente. O sea, tú totalmente. observabas, tú en esa observación, ¿me entiendes? Estabas ocupado. Lo Claro, que claro, pasa es que hoy pasamos a una ocupación dinámica, de que si yo no estoy moviéndome, no estoy hiperactivado, no estoy ocupado, no me siento satisfecho. Entonces, exacto, cuando nosotros hacemos meditación contemplativa, lo que decimos, estamos devolviéndole al cuerpo lo que el cuerpo ha perdido, que es su no exactamente, movimiento. Nosotros no nacemos activados. Nosotros no claro, claro, nacemos activados y morimos totalmente desactivados. O sea, lo que exactamente. está en el medio es una hiperactividad patológica. Ya, ya, ya. Yo siempre digo una cosa, que hubo un profeta en la música que no estudió neurociencia y sabe mucho más que nosotros, que fue Queen. En los años Seguro. 80 hay un tema que yo lo habrás escuchado muchas veces, que es I Want It Now. Sí, Lo quiero ahora y lo quiero ya. lo quiero ya. Y claro, es que ese tipo de inmediatez, que fue realmente, para mí, del punto de vista neurocientífico, yo creo que es una de las pocas, no te digo que Freddie Mercury haya leído neurociencia, pero esto pasa como la religión, a veces que hay milagros que después la ciencia justifica, que no es milagro, sino es la conexión de dos astros que no preveíamos. Pues este tío hizo una melodía de la hiperactividad, que con el consumo de sustancias se estaba hiperactivando la voluntad, patologizando a los jóvenes de los 80, que no Hace necesitaban fumarse ni meterse nada, sustancias, porque vivían absolutamente activados por el cóctel, no de serotonina, no de dopamina, sino de alcohol con drogas. exactamente. I want it now, I want it now. Ese Me es bueno, no, no. creo que es I want it now, lo quiero ahora, lo quiero ya. Sí, Entonces, ¿qué es lo que está musicalizando? Es la inmediatez. O sea, una persona que vive la inmediatez se está patologizando. Porque totalmente. justamente nosotros damos un curso de gestión del silencio que lo presentamos el año pasado en Letonia, y la decana de la Facultad de Psicología me dice, para nosotros el silencio es un estorbo.
porque estamos 9 meses con frío y tenemos que crear ONGs para hiperactivar la comunicación entre los vecinos en los 2 meses de luz que es julio y agosto. O sea, fíjate que estamos todos locos. O sea, es que el silencio es lo natural, no es lo meteorológico. O sea, tú, aunque Exactamente, haga frío por fuera o haga calor por fuera, lo que tú tienes que tener es silencio, pero un claro, silencio observativo, es un silencio contemplativo, sin ser místico. ¿Me claro, entiendes? esto Entonces, ayer me cuando tú hacían, aciertas, termino, ¿cuándo aciertas en la toma de decisiones? Cuando tú tienes un ataque, un secuestro amigdalar, cuando tienes un ataque de ira, de celos y demás, tómate 4 días para serenarte y acertarás en la decisión. Cuando tú exactamente, decidas en el pleno secuestro amigdalar, la cagas. ¿Por qué? claro, Porque estás reafirmando el ego. Te vas a enterar, me lo hiciste, yo te hago lo peor. Es lo que está con Trump. Trump es un gráfico de lo que es un secuestro amigdalar. Tú total, 100, yo más. O sea, estamos viendo un tío que está viviendo una hiperactivación con 80 años. imagínate. 79 años y es un tío que pasó por la vida, habrá hecho muchos millones, pero ese tío no tiene No, ma- salud mental, no tiene paz interior. no tiene paz interior, ¿no? Está claro. Y me quedo aquí, porque si no me va a llamar la atención Nora y no quiero que me llame la atención ahora. Bueno, a ver, tampoco me quiero alargar mucho más. Lo que sí iba a decir precisamente ahora con el tema del silencio, bueno, iba a decir una cosita que era, hoy en día también sabemos que un minuto de estrés, un minuto de pensamientos negativos, un minuto de una rabieta descompensa el cuerpo 6 horas. Esto es un dato que lo digo constantemente. Entonces, en esta teoría del balancín, que hay que movernos, precisamente hay un momento en que deberíamos intentar que se quede allí. Pues ayer me preguntaba la gente, bueno, pero es que estamos agobiados por los pensamientos. Digo, la meditación es como parar el pensamiento. Le digo, no, nunca la vamos a parar, pero vamos encontrando cada vez más espacio entre pensamiento y pensamiento. ¿Y qué hay ahí? Digo, silencio, simplemente silencio. ¿Y cómo puedo hacer? Pues busca silencio en tu día a día. Empieza con 5 minutos. El silencio en este momento es un lujo, es algo que hay que realmente incluso planificarlo. O sea, 5 minutos de silencio, 10 minutos de silencio. Y cuando hablo de silencio no es que me ponga a leer o no es que me ponga a mirar algo, no es que me ocupe del teléfono, es realmente silencio. Entonces, fíjate que una rabieta, una rabieta dura más de un minuto porque es como, descompensa 7 horas el cuerpo. Porque claro, ante una rabieta o un pensamiento negativo, tú cuando estás rabioso o tienes un pensamiento negativo, no es que lo digas calmadamente, sino que le pones todo, gesto, tal, tono, etcétera, y esto descompensa muchísimo. Entramos en un desajuste total, ¿no? Bueno, voy a dar los pasos del qué hacer o qué hago yo en mi programa, que mencionaba las 7 áreas vitales, también el tema de las emociones, que aunque hoy en día hablamos mucho de emociones, pero tampoco le damos como la importancia real, ¿no? Es decir, las emociones son como el mecanismo integrador, ¿no? Las emociones llegan, el cuerpo las siente antes de que llegue a tu pensamiento. Entonces, este estado de observación, voy a volver a hacer énfasis en que respiramos mecánicamente, respirar conscientemente es otra cosa. Oímos mecánicamente, escuchar es otra cosa, porque requiere de la conciencia, requiere de la atención plena. Lo mismo sucede cuando comemos mecánicamente. Sí, entonces mucha gente me dice, oye, ¿cómo me puedo? Digo, pues come despacio. La gente se aburre conmigo cuando voy a comer. A veces tengo que dejar la comida en el plato. Tampoco es que coma así, ¿no? Tampoco hace falta, como dicen, pasar 30 veces, ¿no? Pero bueno, comes.
más lento. Es decir, es volver, volver a hacerlo todo de manera consciente. Conscientemente no significa que vayas muy lento, ¿sí? Aunque hay que recuperar el slow life, ¿no? La vida despacio. Una cosa es lento y otra cosa es despacio, ¿sí? Entonces, primer paso clave que decía darse cuenta realmente, preguntarnos, tener un compromiso emocional, permitirme sentir para que yo pueda reconstruir un significado, me doy cuenta. A ver, ¿qué me está pasando? Y esto lleva un tiempo que me está pasando, con lo cual lo apunto. Otra cosa que utilizo mucho es la escritura, ¿sí? Tanto la escritura automática, en este sentido, que es doy un lapso de tiempo a la gente. El objetivo de esa escritura es que durante un lapso de tiempo, que no es muy largo, con 7 minutos, a la gente se les hace eterno, no puede parar de escribir. Y tiene que ser legible, o sea, no tiene que escribir así en plan médico, sino tiene que ser legible, que si otro lo leyera, aunque ese no es el objetivo, él podría entenderlo. Entonces es como escribir es recuperar otra vez. Escribir es algo muy complejo, algo súper complejo a nivel cerebral, ¿no? El paso número 2 es descubrir lo que te está saboteando, porque nos estamos saboteando permanentemente, ¿no? ¿Qué heridas cargo? La gente a veces se siente avergonzado porque hablamos de heridas, pero es que todos tenemos heridas, ¿sí? Y antes de los 7 años, todos los seres humanos de todas las condiciones sociales acumulamos traumas y heridas, porque las traumas y las heridas no son necesariamente ni violencia ni abuso. Cuando ya hay violencia y o abuso, entonces ya tenemos algo mucho más potente, pero aunque no haya eso, también es una herida o un trauma importante. Es descubrir qué heridas cargas y decirse de que si yo ignoro, hay dos trampas mentales, que uno es el exceso de neurosis, en el que expreso, 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 expreso y ya no tal, o el reprimir, la represión, negación, que es como la defensa psicológica más común, ¿no? Y reprimir o negar no te va a salvar, agota tu energía. Entonces, en esta segunda parte, descubrir qué te sabotea, qué heridas cargo, qué patrones mentales repetitivos llevo, qué creencias, etcétera. Y el paso número 3 es el programa de reseteo. Aquí he creado, pues eso está el mindfulness, que es el presente, vivir en el presente, la práctica del mindfulness en la vida cotidiana. El bienestar emocional, saber hoy en día, a partir de los estudios que hizo David Hawking, esto realmente creó el mapa de la conciencia y nos dio a conocer de que hay unas emociones que están en baja vibración y otras en alta vibración. Esto fue hecho con millones de personas, ¿sí? Y a través de la kinesiología. Y hay unas emociones que nos orientan o son más tendentes a la enfermedad y otras emociones que son más tendentes hacia la salud. Y el programa de neuroprogramación, ¿sí? Que es como cambiar cosas a través de técnicas neuro, que parece una palabra muy, muy rara, pero a veces son cosas muy sencillas. O sea, a veces creo cosas como el botón de recarga emocional, ¿sí? El protocolo anticontagio, que esto es que me gusta mucho decirlo. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, en Europa hace 10 días, algo así, salieron los europeos, la Comunidad Europea, es el kit de 72 horas de guerra, porque no sé qué. Y yo los martes por la tarde hago una conferencia hora Pacífico, con lo cual me acuesto tardísimo, como a las 3. Y, o sea, es de 2 a 3 y claro, ya me acuesto a las 4, que ya no puedo dormir, etcétera. Entonces el miércoles me levanto tarde. Cuando me despierto como a las 11, en mi teléfono tenía llamadas perdidas, un montón de mensajes, Fabio, ¿qué está pasando? ¿Qué tal? Que no sé qué. Había una especie de... eh, eh, le digo, oye, si hay una guerra, no tenemos nada que hacer. Lo que tienes que hacer es calmarte, sentarte y calmarte, ¿sí? Y si pasa algo, pues te vas a liberar,
¿sí? Algo que la gente que medita sabe que nuestro cuerpo es perecedero y de que en cualquier momento, pues oye, nos vamos, ¿sí? Yo algo que les recuerdo, que esto lo escribí en mi último libro, 22 principios de sabiduría para épocas de caos, es que hay más de 1 millón de personas que mueren al día de muerte súbita, de no importa cuál edad, ¿sí? Yo tengo una prima en Estados Unidos que era además marine, o sea, una mujer fuerte, robusta, de 28 años, que no amaneció viva. Como a las 12 de la mañana, su marido, hey, ¿qué pasa? Y yo fui a preguntarle, oye, ¿y ha estado así? Hace poco también me comentó, entonces, por ejemplo, un nuevo colectivo con el que estoy trabajando desde hace 2 años y medio, 3, es gente mayor. Pero cuando hablo de gente mayor es que hay un grupo, por ejemplo, que la media es de 80 años. Tengo gente de 92 años. Es hermoso, porque nunca había trabajado con este target, ¿no? Entonces veo cómo la gente que viene, que busca cosas, es gente que tiene la mente abierta, ¿sí? No están con, bueno, total, ¿para qué voy a hacer? Porque mucha gente a partir de los 50 o 60 ya empieza a decir, "Ah, ya, total, yo no voy a cambiar". Error, ¿sí? Entonces, claro, ahí es donde empiezan los retos, ¿no? El frío, el tal. Yo, por ejemplo, cuando le digo a la gente que cada mañana en invierno, lo que sea, me baño con agua fría, ¿sí? Me decía el otro día, es que yo ni la cara me la lavo con agua fría. Entonces, entonces está rebobinando, darse cuenta, paso número 1, compromiso emocional. Paso número 2, descubrir cuáles son mis saboteos, qué heridas cargo, patrones mentales. Paso número 3, programa de reseteo con mindfulness, bienestar emocional y neuroprogramación a nivel de comportamientos. Y bueno, tampoco me voy a alargar porque esto es un programa que dura 12 semanas, antes duraba 8 semanas, lo he ampliado 12 semanas, que incluye pues eso, el cómo resetear para pues ser más efectivos, tener emociones más equilibradas, relaciones, convertirnos en lugar de personas tóxicas, personas vitamina. A ver, tampoco es que esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, entrar en el silencio o entrar en la respiración consciente no es que sea difícil. Es difícil, 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 porque todo nuestro condicionamiento social está orientado hacia otra cosa. Entonces, a veces yo he ido cambiando el programa porque me he dado cuenta. Entonces, por ejemplo, había una parte, yo tengo todo grabado el programa de mindfulness, entonces dije, vale, pues este ya está todo grabado, pues ahora me voy a centrar, ¿no? Pues claro, ahora con gente universitaria de 30 años o 20 y pico, que no les doy una lista de 30 palabras, no hay capacidad asociativa. La asociativa no es simplemente una repetición automática, sino es asociar cosas, que es una función superior del cerebro, ¿no? Luego empezaron a cuestionar, ¿no? El sentido, qué propósito, en cualquier momento de la vida, porque al final tenemos de estar un poquito preparados. Bueno, y esto es lo que yo quería un poquito compartir con vosotros. No sé si tenéis algo que preguntar, añadir o yo qué sé. Bueno, Fabio, te agradecemos en primer lugar porque nos has dedicado parte de tu tiempo, que sabemos que Con gusto. trabajas mucho, que te dedicas a todo esto que te gusta, que te hace bien, que has estudiado bastante, que, bueno, también escribes y realmente hay mucho para hablar, para seguir hablando, para seguir diciendo. Creo que demasiado en una hora lo que hemos aprendido. Sin duda queda mucho para decir. Hasta el simple parpadeo, como decías, es tan importante y que quizás nosotros ya como adultos ya vamos buscando esa forma de cuidarnos, de prestar atención a cada parte que has ido nombrando, cada emoción, a cada este, hormona, a cada palabra que has mencionado, creo que es importante tomarla en cuenta. Y creo que debemos trabajarlas con las futuras generaciones
me pasaba a trabajar con niños como docente y me recordaba mucho, como dijo Magna también, de trabajar el silencio, momentos de aburrimiento y buscar qué hacer para crear, para desarrollar la imaginación, cosas muy importantes. Así que, bueno, esperamos seguir comunicándonos. Te agradecemos por Gracias. formar parte de la tribu, porque Muchísimas estás ahí gracias. presente de alguna manera, cada uno desde su lugar, como decíamos al comienzo, en búsqueda de eh, ser felices, crecer interiormente, que Ujú. ahí está la verdadera riqueza. Y bueno, Exacto. aprender a cuidarnos, que eso es lo más importante. Así que Ajá. gracias por tu Oye, que presencia. te ofrecemos un bonus para tu gente, que pueden darse de alta en la tribu, ¿eh? Como bonus adicional si te compran los cursos, ¿eh? Aquí seguimos reforzando el tema. Claro ¿Qué que te sí. digo? Mándale a Nora, si tienes el audio de la entrevista que te hicieron ayer, si Vale. tienes ahí, es interesante. Me lo Y tienen que después nos enviar. pasas el autor de La trampa de la comodidad, así también mañana lo Sí, subimos. eso, Oye, eso. me vino un tema que cuando estuve con los budistas, decían que la evolución va para atrás, porque decían ellos, no te permitas comer cuando no tienes apetito, no te permitas dormir cuando no tienes sueño, porque si no cuidas las voces del cuerpo, el desajuste es exponencial. Entonces, Exactamente. claro, estamos en una dinámica social donde comemos cuando hay un cliente, aunque no tengas hambre. Cuando tenemos que ir a dormir, cuando tienes alcohol y acabas una cena. Es absolutamente el desajuste. Cuando uno hace estos retiros con personas sabias que han sido abstemios durante 40 años y te dicen estas cosas tan sencillas, y digo, ¿por qué seguimos haciendo pajas mentales cuando realmente el cuerpo fisiológicamente te está hablando? ¿Me entiendes? Es como estar con una persona que no te apetece y forzarte a hacer unas demostraciones afectivas que en lugar de oxitocina es contra-oxitocina. Porque una cosa es abrazar a quien te apetece y otra cosa es verte la inercia del cariño cuando no te lo despiertan. Totalmente, 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 claro. Entonces, eso es un poco lo Es que que me no hay generó el no hay sabotaje. Para mí hay sabotajes que no has mencionado. no hay una escucha, ¿no? Del cuerpo, Claro. y Sí, el sí, no hay cuerpo le una llega sincronía, antes. estamos aislados, estamos en la dualidad. En lugar de generar una tendencia vedanta de la no dualidad, somos como que el cuerpo va por un lado, la mente va por un lado, Nuevamente y si por hay otra. espíritu, va por otro lado. Entonces, somos tres en uno. 3 en 1, ¿Eh? sí, como el aceite. No, había un chicle, ¿no? Nora, ¿cómo era cuando éramos chicos en Argentina? Era el chicle Yum Yum, ¿no? Que tenía goma, sabor, tres en uno, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, Fabio, un abrazo, cuídate, nos vemos en Madrid. Gracias, Nora, por tu moderación. Ha sido El autor es Michael genial. Pues ya Michael lo Easter. buscamos mañana. Y mándale el audio a Norita si tenemos. ¿En qué radio Sí, estuviste? ¿En qué medio? en Gran Vía también pasa por Madrid y en 20 ciudades de España. Y, Y además ¿pero tienes también habrá MP4? ¿Tienes visual, el porque lo audio pasaron por comprimido? Instagram. O sea que ya os pasaré. Ah, venga, eh, pues nada, coordina con Norita. Te mando un abrazo. un Gracias, abrazo. Fabio. Nos Muchísimas vemos. gracias. Gracias, Nora. Un abrazo. Nos preparamos para la Semana Santa. El sábado, no sé quién vendrá, Nora, pero tú tienes que hacer el milagro, ¿eh? Ahí intentaremos Un a ver abrazo, quién Barcelona, Fabio. participa. Enhorabuena por José ser abuelo Miguel, otra Bueno, vez. adiós, un Chao, abracito. querido. Chao, Chao. chao. gracias, gracias Fabio. Buen fin de Gracias a ti, semana. un abrazo grande. Que andes bien.